Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te dice que son gratis. Las frases de Ronald Reagan eran fantásticas y quiero recuperar uno de los momentos más brillantes en el show de Johnny Carson en el que explicó la realidad de esto de los impuestos a las empresas que nos vende la izquierda constantemente. Vamos a recordarlo porque es buen momento sabiendo que nos vuelven a crujir a impuestos en el año 2025. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Ronald Reagan, qué presidente de Estados Unidos tan espectacular y cuánto se ha aprendido de aquella época que deberíamos continuar defendiendo. Recordemos que una de las cosas que decía Reagan era que si no defiendes la libertad, van a venir y te la van a quitar. Bien, pues vamos a ver qué era lo que nos contaba en su momento sobre los impuestos y eso viene a colación de la cantidad de impuestos que quieren subir en el año 2025. Acompañadme. When you and I were boys back in the Midwest, Right. governments, federal, state, and local, were only taking about 15 cents out of every dollar earned. Today, they're taking almost half of every dollar earned in the United States. And most people don't realize it because the taxes are hidden in the so-called business taxes. You know, the politician that stands up and yells, oh, let's save the little man, let's tax business, and everybody yells hooray. But they haven't figured out that every tax on business is just a part of the cost of production. And the customer winds up paying it when he buys the product. It's a hidden sales tax. There's 116 of them in the suit of clothes that each one of us is wearing. Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque muchas veces se dice, nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Primero, a mí me encanta eso de la clase media trabajadora, clase media y trabajadora, como si el resto de la gente no trabajase. Eso solo lo puede decir un político extractivo y confiscatorio. Lo que dice Ronald Reagan en esta entrevista en el show de Johnny Carson es que, claro, te están diciendo, vamos a subir los impuestos a las empresas, pero es que eso lo pagas tú, porque es un mayor coste de producción y termina generando mayores precios, que significa que tú lo estás pagando siempre. No existe el concepto de los impuestos a los demás, los impuestos al CO2, los impuestos al azúcar, los impuestos a los plásticos, son los impuestos a ti, los impuestos a los ciudadanos. Y claro, lo que está diciendo es que hay más de 116 impuestos en la ropa que llevaban puestas el presentador y Ronald Reagan en ese programa. ¿Y cómo ha aumentado la cosa desde entonces? Mucho más, muchísimo más. Suppose a lot of economists have suggested, and I don't know that it'll ever come to be in this country, that if they closed all of the loopholes and corporations and maybe tax loopholes and even on the rich certain loopholes and made a percentage income and made a flat fee without all of the deductions, that the government might raise as much money as they do now. Y fíjate la pregunta, dice, hay muchos economistas que dicen que si se eliminan toda esa cantidad de agujeros y toda esa cantidad de distintas deducciones que hay en el sistema fiscal, etcétera, que se conseguiría que con un sistema de flat tax, con un sistema de tipos impositivos mucho más sencillo y desde luego lineal, que se recaudaría lo mismo. Atención a la respuesta, me parece absolutamente brillante. Adelante. Oh, sure. And really, the loopholes, this has been overdone by the politicians, too. No. The bulk of the money that is taken by what are called loopholes are the legitimate deductions with which, if the people didn't have them, they couldn't pay their income tax. Cuando se habla de agujeros fiscales y de áreas en las que se considera que se pueden encontrar ingresos fiscales adicionales, lo que está diciendo Ronald Reagan es, queridos amigos, estamos hablando de las deducciones que la gente se debe y se puede beneficiar cuando no puede pagar. Importante. Interest on their mortgage, interest on the installments on
on their car, their property taxes on their home if they have one, and so forth. These are, in politicians' eyes, loopholes. But we ought to have tax reform, and we ought to start by making it so simple that you don't have to hire a lawyer to find out how much you owe every year. Lo que tiene que hacer es simplificar, ¿eh? Lo que hay que hacer es simplificar para que no tengas que contratar a un abogado para enterarte de qué es lo que tienes que pagar cada año. That's for sure. It used to be a little simplified, but not anymore. Johnny, we live in the only country in the world where it takes more brains to figure out your income tax than it does to earn the income. Vivimos en el único país en el que se necesitan más cerebros para saber cuánto tienes que pagar de impuestos sobre la renta que en lo que para ganar esa renta. Bueno, pues ¿por qué es esto importante? A ver, según el análisis del Instituto Juan de Mariana, en España se van a aumentar los impuestos de nuevo en el año 2025 y se han aumentado más de 90 impuestos desde que ha gobernado Sánchez. Vivimos en una época en la que se habla constantemente de las empresas y de los que crean riqueza como si fuesen pues algo así como los malos, ¿no? En la narrativa de los socialistas, la narrativa política en todos los países de nuestro entorno es algo así como lo siguiente. Si creas riqueza, creas empleo, inviertes, atraes capital, etcétera, eres el malo. Y si lo que haces es detraer riqueza, generas burocracia, generas muchos mayores problemas para la economía y pones frenos a la inversión, entonces eres el bueno. Y esa narrativa se repite constantemente. Se repite constantemente que claro, es que si las grandes empresas pagasen más impuestos, no tendríamos que pagar tantos impuestos los demás. Eso es mentira. Eso es mentira. Si las grandes empresas, primero, no puedes pensar en las grandes empresas como si fueran cajeros automáticos y segundo, las grandes empresas ya pagan una gigantesca cantidad de impuestos. Tercero, ¿cuándo esas empresas les suben los impuestos? Y da la casualidad de que por el ciclo se generan algunos ingresos superiores, resulta que a ti tampoco te los bajan. Es decir, el engaño está en decirte que la culpa de que tú pagues muchos impuestos es de otros que no pagan suficiente, pero no es cierto. Se les suben los impuestos a ellos y se les suben los impuestos a ti. Y lo que termina ocurriendo, es lo que estamos viviendo en todas las sociedades de nuestro entorno, es que se penaliza la creación de riqueza, se penaliza el trabajo, se penaliza el ahorro, se penaliza la inversión. Y claro, después se preguntan ¿por qué no aumenta la productividad? ¿Por qué no crece la economía? Etcétera. Hay que recuperar las ideas de la libertad y recordarle a la gente algo muy importante. En el momento en el que abres la puerta a que se le robe a otros porque tienen 10, le abres la puerta a que se te robe a ti porque tienes 1. Que no te engañen.